El cerebro en un trauma, ese es el tema que vamos a estar viendo. No va a ser tan extenso, pero lo importante es entender la idea y el propósito el cual nosotros tenemos que sanarnos. El cerebro siempre es el área que más nosotros tenemos que cuidar porque de ahí donde entran todos los espíritus, con las emociones. Ahora, ¿qué sucede al cerebro en un evento traumático? Cuando hablamos de un evento traumático es cualquier área negativa. Cuando hablamos de un evento negativo, estamos hablando de un trauma. Entonces, una herida, un dolor, una situación negativa, alguien se enfermó, una preocupación, área económica, de salud, todo se vuelve algo traumático en que el cerebro, según como nosotros lo asimilemos o lo tomemos, el cerebro va a reaccionar. El cerebro no reacciona solo, reacciona porque nosotros le damos las cabidas a la herida o a la emoción, que la emoción se va a transformar en sentimientos y emociones, y de ahí donde se van a la memoria, que ahí están los hipocampos. Entonces, muy importante que al analizar el tema de hoy, es importante entender y el cuidado que tenemos también que hacer. En el libro de Efesios, el texto base 4:23 nos dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Este es Valera. Ahora, cuando dice renovaos en el espíritu de vuestra mente, no está diciendo que hay que renovar el cerebro, sino el espíritu. Hay que, si es un espíritu negativo, hay que quitar ese espíritu negativo y agregar otro espíritu negativo. Recuerde también que el cerebro es obstinado, necesita algo que lo alimente para que él haga la función correcta. Entonces, para que podamos ir entendiendo, lo importante es que todo lo que tenga que ver en un área negativa tenemos que quitar ese espíritu para hacer una renovación. Hay otro texto, la versión BAD dice: ser renovados en la actitud de vuestra mente. Significa que aquí está hablando de la actitud, porque tu actitud va a ser lo que tu espíritu tenga. Ahora esto tiene que ser coherente, que significa que si tu espíritu tiene alegría, tu alegría va a ser en el cuerpo. Porque si tu espíritu tiene un enojo y tú vas a sonreír, no es coherente. Entonces aquí hablamos que tiene que ser igual a lo que tú puedas recibir o puedas percibir. BLS, estamos en Efesios 4:23. Ustedes deben de cambiar completamente su manera de pensar. Miren qué interesante. O sea, completamente su manera de pensar. Ser honestos y santos de verdad, como corresponde a las personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Aquí amplifica más todavía en esta versión BLS, donde nos dice claramente que tenemos que cambiar completamente nuestra manera de pensar, ser honestos, ser santos, como corresponde a los que buscan de Dios. La versión CA: y revestiros del hombre nuevo, o revestidos también, para que se pueda entender, que ha sido creado a la imagen de Dios, en justicia y en santidad de la verdad. Esa es una renovación. Revestirnos o revestidos o revestiros del hombre nuevo está diciendo un cambio. Cuando mantenemos la vida antigua no estamos renovando el espíritu. Pero cuando mantenemos una vida nueva en Cristo Jesús, todas las cosas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, nos revestimos de un espíritu nuevo, no solamente en el pensar, que de ahí radica todo, pero luego también en las obras, en la actitud. Recuerde que la palabra de Efesios 4:23 en la versión BAT, la segunda, ahí dice: y renovaos en la actitud. Entonces también es importante nuestra actitud. Versión oro: renovaos pues ahora en el espíritu de vuestra mente, o interior de nuestra mente. Todo entonces tiene que ver con el ser interior, con el ser que tenemos de nuestro interior. Ahí tenemos que renovar, tenemos que cambiar, tenemos que buscar, tenemos que perseverar. Versión LBN: y dejaros de renovar una y otra vez por el espíritu que actúa en vuestro interior.
Aquí hay otro concepto, es que esto no es una sola vez, sino dejado renovar una y otra vez por el Espíritu. Esto significa que no es solamente decir, Señor, ya renuévame y ya con esto tenemos todo el año, no, porque en 5 minutos usted puede tener una lucha, puede tener una batalla y tiene que renovar su espíritu. A lo mejor tuvo una confrontación, se cansó, un problema de enfermedad, se cansó, un problema económico, se cansó, tiene que renovar. Entonces, una y otra vez, cada día tenemos que renovar el espíritu. Recuerde que cuando hablamos en el espíritu, aquí sale con minúscula. No está hablando del Espíritu Santo, está hablando del hombre interior, del que nosotros tenemos y del espíritu que nosotros permitamos entrar. De ese ser está hablando, no del Espíritu Santo. Y la versión NVE, a cambiar su actitud mental, o sea, sus pensamientos. Todo esto nos ayuda mucho para poder también entender cuán necesario entonces es renovar nuestra manera de pensar, de actuar y dejar que el Espíritu actúe. Renovar nuestra actitud, cambiar completamente, revestido del viejo hombre, renovado entonces en el espíritu de vuestra mente, en nuestro interior, y dejado renovar por el Espíritu que actúa en nuestro interior y cambiar nuestra actitud mental. Ahora, entramos en el trauma. Cuando algo recibimos, el cerebro actúa inmediatamente en una herida. Es como cualquier cosa negativa que nosotros le demos importancia, el cerebro inmediatamente va a actuar como un golpe. Y de ahí, de ese golpe, entra en un trauma, o sea, en un área emocional, en un área que se necesita controlar dependiendo de la situación. Un problema familiar, de hijo, de esposo, de pareja, un problema en la salud, un problema espiritual, emocional, de herida, de carácter, o un problema económico. Todo lo que no podamos solucionar, si permitimos que ese espíritu se aloje en nosotros, el cerebro inmediatamente va a entrar en un impacto. ¿Y qué va a hacer en ese impacto? Ya después las cosas que vamos a hacer, las vamos a hacer diferentes, no en la manera de pensar, sino vamos a actuar por la herida, vamos a actuar por el dolor, vamos a actuar por la amargura o vamos a actuar por la alegría. Según el impacto cual nosotros permitamos en un espíritu, esos van a ser nuestros comportamientos. ¿Qué le ocurre entonces al cerebro en un trauma? Recuerde que cuando hablamos de un trauma es un dolor, algo negativo, algo que no hemos solucionado, algo que no hemos ministrado, no hemos hablado, no hemos confesado, y todo lo que se lleve en nuestro interior de heridas, de trauma, algo que no podamos solucionar o todavía nos trae un mal recuerdo, ese es un trauma. Entonces, cuando hay una situación de peligro o alarmante de algún evento, del cerebro inmediatamente reacciona con una serie de procesos que bloquean un poco al cerebro, porque toda experiencia impactante que sucede primero entra por los ojos o por algún sentido. Toda experiencia traumática entra por algún sentido. Luego el cerebro lo empieza a procesar y según el área emocional que nosotros permitamos, el cerebro va a empezar a procesar eso. Pero si a veces eso que nosotros permitimos es de herida, de trauma, el cerebro también va a dar el área que recibió en comportamiento del cuerpo. Porque el cerebro inmediatamente lo que trata de hacer es cubrirse, protegerse, que está bien. Entonces no es culpa del cerebro nuestro comportamiento en el cuerpo, sino que nosotros permitimos un espíritu y el cerebro inmediatamente se va a transformar en lo que tenemos. Es como cuando vemos un evento negativo. Aquí podemos ver en un evento negativo que se trata de reconocer qué está sucediendo y va a la memoria. Si entra una persona a algún lugar con un arma, el cerebro inmediatamente empieza a enviar, a procesar lo que está sucediendo. Empieza a reaccionar, se va a la memoria, que es muy asociativo al cerebro, y dice, hay una persona que lleva un arma, y lo asocia eso con un peligro. Esto es como más o menos una idea
de lo mismo que sucede cuando recibimos un impacto de un área emocional, una herida, un dolor, alguien habló mal, alguien te quiso hacer daño o problemas emocionales, trauma, herida, todo eso que nosotros lo tomamos, el cerebro empieza a asociar. ¿Por qué está diciendo eso? ¿Por qué está recibiendo ese dolor? ¿Por qué lo está permitiendo? Y luego, como ya el cerebro empieza a recibir mucha información negativa, lo va a asociar con un peligro y se va a proteger. Por eso es que muchas veces están los bloqueos en el cerebro, porque sencillamente nosotros somos los que permitimos el dolor, la herida, por esa situación difícil. Entonces, muy importante que según lo que recibamos, somos nosotros los que le damos importancia al cerebro. Entonces, cuando se recibe algo, luego lo envía a la reacción. O sea, hay una reacción del peligro en los sentidos y en la mente, donde empieza a decir, hay alguien con un arma, puede hacerme daño, puede dañar a otra persona. Y luego empieza el cerebro a hacer, asociar, el cerebro asoció toda esa información, toda esa situación, y hay que actuar. Y ahí donde entra la amígdala del cerebro, como vemos ese puntito ahí rosado, ese es como la amígdala del cerebro, que son izquierda y derecha, son dos. Ahí llegan todas las emociones. Es como una pequeña almendra, chiquitita, pero tiene que ver esa es la que está involucrada con todas las emociones. Entonces, si recibimos algo negativo, todo pasa por la amígdala del cerebro. Todo absolutamente área que se llame emoción va a pasar por la amígdala del cerebro, y la amígdala la va a asociar según lo que nosotros permitamos o recibamos o queramos recibir. El cerebro la va a asociar, y ahí donde van a venir los estímulos del dolor o de la situación. Como hablamos entonces, si se ve un arma, la amígdala del cerebro reacciona como algo, un peligro. Este es como un ejemplo, porque también si usted tiene un problema emocional, la amígdala también la va a asociar con un peligro, porque la idea del cerebro es que usted esté en paz, en que usted está tranquilo. Pero si usted asocia el dolor, la amígdala inmediatamente va a empezar a reaccionar peligro, 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 y va a enviar reacciones al cuerpo. Si hay un peligro o una situación grave, un accidente, inmediatamente la reacción del cerebro va a empezar a enviar estímulos al cerebro. Miedo, frustración, transpirar, bloqueo, no saber qué hacer, porque se envió un sentimiento, y el sentimiento provocó la reacción. Esto es lo mismo que, así de rápido es esto. Si a usted le enseñan una flor, usted va a reaccionar según esa flor. Si a usted le muestran una comida, usted va a reaccionar según la comida. Pero si a usted le muestran un arma, su cerebro va a actuar según también la reacción que usted recibió del arma. ¿Se fija qué importante? Entonces, hay que evitar las situaciones de conflictos emocionales, evitar las heridas, evitar las discusiones necias, evitar los problemas, que los problemas no es que uno lo va a evitar, no se trata de eso, sino controlarlo, porque todos tenemos problemas emocional, espiritual, finanzas, salud, podemos tener todos problemas. Ese no es el punto, porque estamos aquí en la tierra. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, confiad en mí, mas yo he vencido al mundo. Entonces no es el problema que recibamos problemas, sino la reacción del problema. ¿Qué voy a hacer? Ahí está la situación. Porque todos pasamos por diferentes dificultades. Un área emocional, es como que si muere un ser querido, usted no se va a alegrar. Todos podemos pasar eso. Podemos llorar, podemos tener un dolor, podemos llorar por la situación, podemos preocuparnos, eso es normal. Pero cuando pasa ya una reacción de raíz, ahí donde tenemos que nosotros tener el cuidado de lo que estamos recibiendo.
Entonces, ante la reacción del peligro que sucede, el mismo cerebro reacciona porque actúa por la parte emocional. Entonces, se fija que es importante el área emocional, cuidarnos del área emocional, de lo que estamos recibiendo. Y cuando la amígdala ve el evento negativo, ve el evento de herida, de trauma, ¿y qué hace el cerebro? Reacciona. El cerebro no reacciona por sí solo. El cerebro reacciona por la emoción que nosotros le damos, por la emoción que nosotros permitamos. Recuerde que vuelvo al punto importante, todos podemos pasar diferentes necesidades o angustias, pero lo importante es tener el dominio propio para que así de esa manera tengamos un control de la situación. Entonces, cuando la amígdala reacciona ante algún peligro, hace una serie de bloqueos en el cerebro. Y esos son el estrés por la situación, los hipocampos que tienen que ver con la memoria, que son las estructuras más involucradas con lo que es memoria, y empieza a encoger. Se empieza a encoger. Porque la presión. Qué importante entonces el tratar de sanar las heridas, sanar el dolor o hablar. Esto es parte del hipocampo. El hipocampo está en las memorias, es un evento traumático y muchos quizás no se acuerdan, porque la amígdala envió un peligro. Por eso que muchas personas, a veces en un evento traumático, la gente no se recuerda qué sucedió, pero no es que no se recuerde, sino que la amígdala bloqueó esa situación para que ya no le haga más daño. Pero eso no significa que el cerebro lo olvidó, se fue a la memoria, ahí está. Es como una violación. Cuando una persona tuvo una violación o cualquier evento negativo, frustrante, de heridas, de golpes, de amenaza, inmediatamente el cerebro bloquea eso con la amígdala del cerebro, coloca una defensa diciendo no sigas porque me vaya a hacer daño, y lo bloquea. Pero el bloquearlo no significa que lo ha olvidado. Lo llevó a otro sistema que es los hipocampos, donde ahí está en la memoria. Ya ahí lo guardó, ahí lo registró. Por eso es que hay que sanar todo evento, porque muchas veces nosotros podemos vivir algo y eso se guardó en las memorias. Por eso es que muchas veces a lo mejor usted se recuerda un evento negativo, se recuerda algo que hizo mal y viene el enemigo y le acusa, o se recuerda el daño que le hicieron, emocional, espiritual, lo que sea. Cualquier evento negativo es porque como está guardado en la memoria es memoria y le trae el recuerdo nuevamente. Y muchas veces el enemigo ocupa esos argumentos que están en la memoria para que así pueda la persona actuar con cansancio, con tristeza. Y mire qué interesante cómo el enemigo puede entrar en las memorias, pero ¿sabe cómo entra? Por la epigenética. Lo que hemos hablado de 14 generaciones. No es que el enemigo conozca todo, puede conocer si hay heridas degeneracionales. Por ejemplo, si hubo una herida de un trauma, la pérdida de alguien le dañó, alguien le ofendió, alguien quiso hacerle daño y usted no lo ministró, él ya lo sabe. Ahí es donde el enemigo toma su derecho legal, porque usted no ministró esa área, porque usted no se sanó, no se liberó, no lo habló, no lo conversó. Entonces ya el enemigo tiene el derecho legal de decir, aquí voy a entrar. Muchas veces entonces en este evento que fue traumático para las personas que no recuerdan nada de lo que ha sucedido, algunas veces se puede producir como una amnesia temporal. Pero el tener una amnesia temporal no significa que el cerebro olvidó, es temporal. La memoria entonces se bloquea, o la amígdala del cerebro hace bloquear el dolor para que no le afecte más, y lo envió directamente a la memoria y ahí quedó registrado. Ahora, el que la memoria no se acuerde de qué pasó o qué sucedió en ese evento traumático no quiere decir que el cerebro no lo haya guardado o lo que usted no se acuerda, sino que el cerebro entra en un trauma, se cubre. Entonces queda en la memoria y en cualquier momento sale a la luz. Sale a la luz lo que vivió, lo que sufrió, los problemas emocionales severos, un tiempo en que está bien, otro tiempo está amargado, vivimos entre arriba, entre abajo, vivimos áreas emocionales, bipolares,
dos pensamientos. Eso es porque hay algo todavía en la memoria que está el recuerdo. Este es el tema del cerebro en un trauma. Por eso que es muy necesario sanar y para eso se necesita hacer la administración. Todo entonces lo que vivamos, bueno o malo, va a quedar siempre en el hipocampo. Recuerde que hipocampo tiene que ver con memoria. Son los datos de toda la situación que hemos vivido. Todo trauma tiene un daño emocional. Absolutamente todo trauma. Aunque usted no lo note, pero si usted no se sana, no se cura de esa emoción, no se ministra o no lo habla, le va a causar un daño emocional porque el cerebro, cuando se siente inmediatamente en peligro, reacciona por seguridad. Y de ahí donde viene el estrés, de ahí viene el bloqueo, porque el cerebro está cubriéndose, el cerebro no quiere que tú estés mal, pero como nosotros estamos permitiendo espíritu a espíritu, el cerebro inmediatamente va a bloquear eso y lo va a enviar al cuerpo con estrés, con transpirar, con miedo, con traumas, con temores, con miedo a no salir, un montón de situaciones negativas. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un evento de un trauma? Por lo general siempre las personas ahora cambian su identidad, porque cuando una persona cambia su identidad hay diferentes aspectos, todo cambia, la personalidad, lo que vivimos, el área emocional. A veces las personas son más sensibles, lloran por cualquier cosa. Si alguien le habló un poquitito fuerte, llora porque tiene una herida, porque tiene un dolor. Viven la persona con tristeza y no vemos o no ven un avance. Pero eso no es que sea así, sino que nosotros no estamos permitiendo la ayuda, no estamos permitiendo el resultado de qué hacer si pasa algún tipo de situación en el cual estamos viendo. Necesitamos entonces sanarnos. Es como si alguien te habla golpeado. ¿Qué pasa? Inmediatamente tú dices, oh, me está tratando mal. Y no, a lo mejor es su forma de hablar, porque hay gente que grita, hay gente que habla más fuerte, pero tú como viviste en un tiempo de heridas de trauma, ejemplo, de niño o de niña te golpeaban, te gritaban, o tu madre o tu hermano o compañeros querían abusar de ti emocionalmente y te elevaban la voz, hace esto, corre para allá, y eso te marcó y quedó en memoria. Entonces, cuando llega en una etapa de tu vida que estás trabajando o cualquier situación en tu casa, en tu familia, con amigos, y alguien tiene la voz fuerte, tú inmediatamente lo asocias como peligro. Lo asocias como una persona que te recordó el dolor que alguien te marcó. Y no es culpa de la persona que habló fuerte, sino es que nosotros tenemos un área emocional no saldada. Un área emocional traumática, un área emocional que no hemos solucionado, por eso que el cerebro reacciona, ahí están los hipocampos, lo que hablábamos anteriormente, la memoria. Entonces el cerebro aprende todo por hábito, por las posturas del cuerpo. Mire qué interesante esto, porque el cerebro también reacciona según las posturas que tengamos, las posturas emocionales. Otro dato interesante que es que el cerebro interpreta las posturas también. Y si alguna persona está siempre encogida, el cerebro lo interpreta como un estado de ánimo, y eso el cerebro lo interpreta hasta triste. Es como la vemos ahí la niña que está llorando, está inclinada, está encogida. Entonces todo lo que es el cuerpo de estar inclinado, está encogido, inmediatamente el cerebro lo toma, está amargada, hay una tristeza, hay un dolor. Mire qué interesante todo eso. Por eso que muchas veces cuando se está tanto con el celular encogido, amargado, y tú te puedes reír y todo con los memes y todo lo demás, pero el cerebro te está enviando otra información. El cerebro va a ver tu postura. Qué importante todo eso. Por eso es que tenemos que estar erguidos. La escritura dice erguidos como león. Y porque el cerebro aún reacciona con las posturas y ahí las interpreta de manera diferente. Por eso que el estar derecho, el cuerpo ayuda mucho al cerebro, en las emociones, porque son más placenteras cuando estamos derecho. Ayuda a memorizar mucho mejor cuando algo le está sucediendo o algo que tenemos que aprender, y cuando estamos derecho el cuerpo se siente mejor. Pero cuando pasamos encorvado, inclinado,
el cuerpo va a reaccionar como área emocional y va a decir, parece que está triste, hay un dolor, hay una herida, hay un trauma, y inmediatamente va a enviar estímulos al cuerpo de llorar, de estrés, de salir, o vergüenza, o carácter, o de llorar. Entonces, importante también esto, traten lo posible de estar derecho. Y es como lo que hablaba anteriormente, en el celular, la persona cuando está demasiado inclinado, el cerebro lo va a tomar como una postura de pesadez, de pesimismo. El cerebro reacciona por pesimismo cuando está mucho uno inclinado. Entonces es muy importante eso. Y las personas, miren qué interesante, que siempre están todo el día con el celular y se pueden reír. Pero el cerebro, ¿qué le están haciendo con esa postura del cuerpo? Le están enviando un estado pesimismo. Y las reacciones después son en que las personas, claro, después salen del celular y ¿cómo están? Están tristes, no saben qué hacer, quedan pensando, no saben qué hacer, porque ya le envió el estímulo a través del cuerpo. El cuerpo también habla, el cuerpo también envía estímulos al cerebro, entonces también es importante cuidarnos de eso. Por eso que el estar derecho al cerebro ayuda mucho a todo. Es como cuando usted a lo mejor una vez fue al gimnasio y dentro de ese gimnasio lo primero que le dijeron, la postura. Siempre recto, siempre derecho, con una buena postura. ¿Por qué? Porque al hacer un buen ejercicio, eso ayudará a su cerebro. Mire qué interesante todo eso, porque no solamente usted recibe algo, sino también la postura de su cuerpo va a ayudar a que esté bien el cerebro o no va a ayudar. En los ejercicios, si usted se fija, todos los ejercicios tienen que ser rectos. Incluso cuando vamos a tomar algo o nos agachamos, a veces las personas se encorvan, doblan la espalda y toman algo. Eso es una mala posición, se puede dañar la espalda. Siempre hágalo recto, con la espalda agachada pero recta. No se incline y haga la fuerza porque le puede causar daño. Todos estos detalles tienen que ver mucho con la emoción. Ya vimos en que el cerebro interpreta cuando algo está inclinado como una mala emoción. Pero si la persona está recto, está en una forma de una buena postura, el cerebro lo va a interpretar bien y va a enviar neurotransmisores buenos, positivos, para que usted se sienta mejor. ¿Cómo entonces se calma una emoción alterada? ¿Cómo se calma una herida? Lo hemos hablado varias veces. Con una buena postura, primeramente estar recto y con la buena respiración. Inhalar por la nariz, botar por la boca, va a oxigenar el cerebro, va a coordinar los químicos del cerebro, van a hacer que se estén bien, que estén equilibrados y a la vez también van a hacer que tenga también una buena memoria. Por eso que ustedes se fijan, los asientos del carro tienen que estar rectos, porque usted tiene que manejar, y el que esté manejando recto, su cerebro reacciona mejor. Todos esos detalles, pero que a lo mejor usted no se imaginó por qué los asientos del carro son rectos, para que tu cerebro reaccione mejor a las condiciones. Si hay un peligro, puedas reaccionar con el freno. Si hay que girar, puedas tú reaccionar con la señalización. Si hay que detenerse, el pie reacciona para poder ir lento. Todas esas posturas ayudan mucho para que así de esa manera el cerebro la interprete bien. Mire qué interesante todo esto, porque a lo mejor no le tomamos asunto a las posturas y andamos inclinados, andamos siempre ahí con la espalda chueca y no nos damos cuenta que también estamos enviando con esas posturas una información al cerebro. Entonces, mantener postura recta, mantener equilibrado, hacer oxigenar el cerebro, inhalar, botar, le va a ayudar mucho al área emocional. Ahora, el cerebro no tiene imágenes, la forma. Cuando nace el feto y nace ya pasa a ser una criatura, esa criatura que salió del vientre de la madre no tiene imágenes. Ningún cerebro trae imágenes en sí, sino que las va creando según lo que vaya percibiendo, según lo que le vayan hablando,
según lo que le vayan enseñando y según lo que él vaya viendo, ya cuando abre los ojos. Es cuando la madre le empieza a hablar al niño. El niño empieza a crear imágenes, empieza a crear emociones. Todo se nace de algo. Porque de todo lo que veamos, el cerebro es lo que pueda crear. Ahora, si nosotros creamos imágenes de dolor, de ira, imágenes de reacciones fuertes en que no las hemos canalizado, el cerebro todas las va a malinterpretar porque se dio ese lugar. Y cuando la persona cuando ve pornografía es porque esas son imágenes. Y esas son imágenes que guardó durante un tiempo, no se sanó, no se liberó. El cerebro las tiene como una memoria. El cerebro no sabe olvidar, pero sí sabe sustituir. Esto es muy interesante. Porque a medida que nosotros aprendamos a esperar en el Señor, podemos confiar en Él. Estas son las palabras que escribió William James, profesor de medicina en la Universidad de Harvard de los Estados Unidos. El cerebro no sabe olvidar, pero sí sabe sustituir. Por eso que si has vivido algún evento traumático rodeado de gente que te hagan crecer, el que te den amor, que te hagan sentir bien, eso va a alimentar tu ser. Porque la realidad es aquello que yo le preste atención, palabra de William James. La realidad es aquello que yo le preste atención. La realidad de la amargura no es la realidad. Pero si yo le presto atención a esa realidad, a ese dolor, va a ser mi atención, en lo que le prestemos atención. Recuerde que el dolor siempre lo vamos a vivir y la herida. El problema es que no darle la importancia, o sea, tener un dominio propio de decir, Señor, yo dependo de ti. Estoy viviendo esta situación, pero confío en que tú me vas a sacar. Hay esta enfermedad, pero yo creo que tú tienes el poder de hacer las cosas. Eso es no colocarle la atención en el dolor. Inmediatamente la anulamos, la hablamos y la llevamos sujeta a la obediencia de Cristo. Esto es parte entonces del tema de hoy que nos ayuda mucho a entender cuán necesario es sanarnos. Porque el cerebro siempre va a reaccionar según lo que nosotros le demos o le prestemos atención. No al cerebro, sino al dolor, a la herida, a la situación negativa. Si le prestamos mucha atención a estas heridas, el cerebro va a reaccionar inmediatamente para algo negativo. De ahí estrés, ansiedades, depresiones. Es que aquí donde vienen también que mucha gente se quita la vida porque le dio tanta importancia al dolor. No buscó ayuda, no buscó a alguien que le pudiera ayudar, no lo escucharon a esa persona. Entonces el cerebro comenzó inmediatamente a enviar estímulos y reacciones negativas, la cual después se producen en confrontaciones porque sencillamente le están dando cabida a las emociones y no a una solución. El punto es dar una solución más que lo que podamos estar nosotros viviendo. Es importante entonces que si damos solución, ahí donde tenemos que accionar. Es como cuando la persona tiene frío. ¿Qué va a hacer? Va a hacer fuego, o va a calentarse, o va a tomarse un café, o va a hacer algo para o correr o trotar, lo que sea, para que el cuerpo entre en calor. Eso es la reacción. Pero muchas veces nosotros estamos con el frío y no reaccionamos, nos bloqueamos, nos quedamos ahí sentados, entumidos de frío, sin hacer nada, sin reaccionar. Así mismo es en el mundo espiritual. Según lo que nosotros recibamos y no le prestemos atención y no hagamos que buscar una solución en todo lo que estamos viviendo, las reacciones van a ser bastante diferentes. Entonces, hoy hemos aprendido este tema importante del cuidarnos de las heridas, el cuidarnos del dolor y no permitir que situaciones puedan dañarlo. Si hay algo, inmediatamente llévelo a la cruz, llévelo a la obediencia de Cristo,
para que el enemigo no actúe como derecho legal. Hoy el tema es el cerebro en un trauma, o qué sucede cuando una persona tiene una herida o tiene un trauma. El cerebro en un trauma.